Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto en el título y en la miniatura, vamos a adentrarnos en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, algo que tomó a muchos por sorpresa y que ha generado un torbellino de comentarios y especulaciones. Estamos hablando, por supuesto, de ese bombazo relacionado con Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber de qué se trata, y créanme, la información que tenemos es bastante jugosa. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos porque vamos a desgranar todo lo que está pasando. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse aquí abajo, que es totalmente gratis, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Empezamos. Pues bien, la fecha clave que nos trae hoy aquí es el 26 de diciembre de 2025. Una fecha que a partir de ahora muchos recordarán. Imaginen la sorpresa, la incredulidad y quizás hasta una pizca de alegría para algunos, cuando las redes sociales, los portales de noticias de entretenimiento y los foros de fans estallaron con una noticia que parecía sacada de una telenovela turca, pero esta vez de la vida real. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más resonantes y queridos en el universo de las producciones turcas, y que además compartieron pantalla y, para muchos, una química que trascendía la ficción, se vieron envueltos en un acontecimiento que dejó a todos hablando. Durante un tiempo, la relación entre Can y Demet fue uno de los temas más candentes. ¿Eran solo compañeros de escena? ¿Había algo más? Los rumores volaban alimentados por entrevistas, apariciones públicas y la innegable conexión que mostraban en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países. Esa serie, que se convirtió en un fenómeno global, catapultó a ambos a la fama internacional, y su dinámica de pareja en pantalla era tan convincente que el público, en masa, deseaba que esa química se tradujera a la vida real. Y para sorpresa de muchos parecía que sí. Hubo un periodo en el que su relación fue confirmada, o al menos muy fuertemente insinuada, y los fans celebraron. Vimos imágenes juntos, declaraciones de cariño, y por un momento pareció que el cuento de hadas estaba floreciendo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la farándula, las cosas no siempre son tan sencillas, y eventualmente su relación llegó a su fin. La ruptura, cuando se confirmó, fue un golpe para muchos seguidores que habían invertido emocionalmente en su vínculo. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras, en nuevos proyectos, y manteniendo un perfil relativamente discreto en lo que respecta a sus vidas privadas, al menos en cuanto a relaciones sentimentales se refiere, o eso creíamos. Y aquí es donde entra la noticia del 26 de diciembre de 2025. La información que comenzó a circular, y que rápidamente fue confirmada por fuentes cercanas y posteriormente por los propios protagonistas, fue de una índole que pocos esperaban. Se trataba de una colaboración, sí, pero no de la que se imaginaban. No hablo de una nueva serie o película juntos, aunque eso habría sido un notición en sí mismo. Lo que sucedió y que dejó boquiabiertos a muchísimos, fue un proyecto que une sus talentos de una manera completamente diferente, algo que demuestra una madurez profesional y quizás, una nueva perspectiva sobre su vínculo. Imaginen la escena, están todos reunidos, esperando saber qué nuevos pasos darán estas dos estrellas. Y de repente, ¡bam!, anuncian que Can Yaman y Demet Özdemir están colaborando en la producción de una nueva fundación benéfica. Sí, una fundación. Y no una cualquiera, sino una enfocada en un tema muy específico y de gran importancia social. Los detalles que empezaron a trascender hablaban de un compromiso profundo con la educación de niños en comunidades desfavorecidas, y también con el apoyo a programas de salud mental para jóvenes. Algo que honestamente les honra enormemente. La noticia no solo sorprendió por la unión de dos figuras tan mediáticas en un ámbito tan serio, sino también por la manera en que se dio. Fue un anuncio conjunto, un comunicado oficial que hablaba de respeto mutuo, de admiración profesional y de un deseo compartido de usar su plataforma para generar un impacto positivo. En un mundo donde las noticias de celebridades suelen centrarse en escándalos, romances fugaces o polémicas, esta declaración fue un soplo de aire fresco, un recordatorio de que también pueden ser fuerzas para el bien. Los detalles específicos del lanzamiento de esta fundación revelaron que la idea venía gestándose desde hace un tiempo. Can Yaman, conocido por su compromiso con diversas causas sociales, y Demet Özdemir, quien siempre ha mostrado una gran sensibilidad hacia los problemas de la infancia, encontraron en este proyecto un punto de encuentro perfecto.
Su equipo de management, que sin duda jugó un papel crucial en la coordinación, trabajó arduamente para hacer realidad esta iniciativa. El evento de lanzamiento que tuvo lugar a finales de diciembre no fue un evento cualquiera. Se organizó una gala benéfica a la que asistieron importantes personalidades del mundo del cine, la televisión, la música y los negocios, no solo de Turquía, sino también de otros países donde su popularidad es inmensa. La atmósfera, según los reportes, era de optimismo y esperanza. Ver a Can y Demet juntos, no como pareja en el sentido romántico, sino como socios en una causa noble, fue una imagen poderosa. Compartieron discursos conmovedores, explicando los objetivos de la fundación y la importancia de la colaboración internacional para abordar estos desafíos. Lo realmente impactante de esta noticia, más allá de la unión de dos nombres tan importantes, es el mensaje que envía. En un momento en que la influencia de las redes sociales y la fama pueden ser vistas como superficiales, Can y Demet han elegido canalizar esa influencia hacia algo significativo. Han demostrado que su éxito no solo les ha brindado reconocimiento, sino también una responsabilidad. Y han decidido asumirla de frente trabajando juntos, a pesar de las diferencias o distancias que la vida pueda haberles impuesto. La forma en que manejaron la comunicación fue ejemplar. No hubo rastro de resentimiento por pasados desencuentros, solo un enfoque profesional y humano. Sus palabras durante la presentación de la fundación estuvieron cargadas de respeto y admiración mutua, destacando las fortalezas del otro y su compromiso con la causa. Esto, amigos míos, es lo que se llama madurez y visión. Han sabido separar lo personal de lo profesional y, lo que es más importante, han sabido encontrar un terreno común para un bien mayor. Por supuesto, como era de esperar, las redes sociales se inundaron de reacciones. Los fans divididos entre quienes aún suspiraban por una reconciliación romántica y quienes celebraban este nuevo capítulo, coincidieron en la admiración por su iniciativa. Comentarios como "qué gran ejemplo, me enorgullece verlos hacer esto, unidos por una causa noble, eso es lo que importa" inundaron las plataformas. También hubo quienes especularon sobre los motivos, pero la coherencia de sus mensajes y la seriedad del proyecto disiparon gran parte de esas dudas. Esta colaboración no solo beneficia a las causas que apoyan, sino que también eleva la imagen de ambos artistas. Les posiciona como figuras públicas comprometidas, que van más allá de las pantallas y los focos. Es una estrategia inteligente sin duda, pero lo que más resuena es la autenticidad de su compromiso. No parece un mero acto de relaciones públicas, sino una convicción profunda. Los objetivos específicos de esta fundación son ambiciosos. Hablan de construir escuelas, de financiar becas, de implementar programas de apoyo psicológico y de concienciación sobre salud mental para adolescentes. El impacto que pueden generar, dada su enorme popularidad, es potencialmente inmenso. Imaginen cuántos niños y jóvenes podrán beneficiarse de este esfuerzo. Es una noticia que nos llena de esperanza. Y para aquellos que se preguntan si esto significa que volverán a ser pareja, bueno, esa es una pregunta que solo el tiempo y ellos mismos podrán responder. Lo que sí está claro es que han forjado una nueva conexión, una basada en el respeto y en un objetivo común. Y eso en sí mismo es una historia fascinante. A veces los caminos de la vida nos llevan por senderos inesperados, y lo que surge de esas encrucijadas puede ser tan valioso, o incluso más, que lo que habíamos planeado. En resumen, la noticia que nos ha traído hoy aquí, el 26 de diciembre de 2025, es la sorprendente y emocionante colaboración de Can Yaman y Demet Özdemir en la creación y lanzamiento de una fundación benéfica. Han decidido unir fuerzas para apoyar la educación infantil y la salud mental juvenil, uniendo sus voces y su influencia para generar un impacto social positivo. Han demostrado madurez, profesionalismo y un profundo compromiso con causas importantes, dejando claro que su legado va más allá de sus exitosas carreras en la actuación. Es una historia que nos habla de crecimiento, de responsabilidad y de la capacidad de las personas para inspirar un cambio positivo. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Un giro inesperado y maravilloso en las vidas de dos de las estrellas más queridas del panorama internacional. Espero que esta noticia, y la forma en que hemos desgranado los detalles, les haya parecido tan interesante como a mí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué opinan sobre esta noticia. ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Creen que esta colaboración será exitosa?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.